Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Este es el podcast de Veritas Fidei. Estamos muy contentos de estar con ustedes. Buenos días, tardes, noches. Hay gente que nos ve desde hasta de Japón y Latinoamérica, España, algunos otros lugares en Europa. Y bueno, estamos muy felices de estar con ustedes. Hoy tenemos también un programa especial, un invitado especial que ya lo conocen y queremos que lo conozcan más. Tenemos al doctor Juan Valdés con nosotros y obviamente mi esposa Mónica Franco. Mónica, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios y un honor siempre estar contigo y el honor ahora de estar con el doctor Juan Valdés. Así es, estamos muy felices. Juan, doctor Juan Valdés, ¿cómo estás? Óigame, súper feliz de estar con ustedes conectados y poder compartir este tiempo con tu audiencia y haciendo algo para el reino. Gracias, Juan. El doctor Juan Valdés es gran amigo nuestro de muchos años. Hemos hecho conferencias, hemos viajado, hemos compartido juntos y estamos en el mismo sentir en cuanto a que tenemos una carga para que la gente en nuestros países hispanoparlantes conozcan el Evangelio y conozcan también un Evangelio puro. Y una de las cosas que nos pesa mucho ver es que en el cristianismo en general, y esto no es nada particular de América Latina, es un fenómeno global, el cristianismo puro se está contaminando y eso nos pesa mucho. Y hoy vamos a hablar de esto, mis queridos amigos, hermanos, familia que nos ven. Vamos a hablar de lo que se denomina cristianismo progresivo, cristianismo progresivo. Y vamos a usar un término también que es deconstrucción. Y vamos a explicar por qué es esto dañino al cuerpo de Cristo, es decir, a la iglesia, por qué nos debe importar y cómo poder identificar este cristianismo progresivo. Así que, Juan, tú has estudiado y últimamente te has metido mucho a este tema y es la razón principal por la que tenemos aquí, porque cuando hablamos de estas cosas queremos hablar con gente que sabe, con gente que sepa. Y Juan, tú has excavado un poco en estas aguas y quisiéramos que nos ayudes a aclarar qué es el cristianismo progresivo y por qué nos debe importar esto. Bueno, Cris, yo creo que a todo creyente le debe interesar mucho el tema del cristianismo progresivo, porque es un cristianismo que deja de ser cristianismo. Mm. Es un cristianismo que se presenta con la máscara del cristianismo, pero cuando remueves la máscara, lo que hay atrás no tiene nada que ver con el cristianismo ortodoxo, el cristianismo conservador, el cristianismo que conocemos, el cristianismo bíblico. O sea, Claro. no se conecta con el cristianismo bíblico. Y este concepto también de deconstrucción, porque van ligado, ¿no? ¿Qué es la deconstrucción de la fe y qué tiene que ver con el cristianismo progresivo? Mira, esa es tremenda pregunta que pudiéramos estar los próximos 6 meses hablando de eso. Claro, Pero vea, el tema es este. Desconstrucción de por sí, aislado de cualquier ideología, no es algo negativo. O sea, desconstrucción es cuando nosotros reevaluamos nuestra estructura de ideas. Y lo que provoca esa reevaluación es que chocamos con algo que hemos creído y ahora vemos evidencia o argumento persuasivo de que hemos creído mal en ese aspecto particular y pues comenzamos un proceso de, digamos, remodelación. y eso está bien, Desconstruimos, en general está bien, ¿no? Creo que tumbamos esa es, pared y la hacemos nueva. sí, eh, Ahora, y eso es normal. Es que para todo el que se convierte al cristianismo tiene que desconstruir claro, su ideología precristiana. claro. Eso no es malo, pero lo que hace el liberalismo, el cristianismo progresivo, es motivar a los creyentes a desconstruir el cristianismo bíblico para entonces poder reedificar una estructura progresista que es diferente al cristianismo tradicional. Entonces yo no puedo convertirme en un cristiano progresista
si yo no desconstruyo Ujú. mi cristianismo, porque Claro, no es lo mismo. Y ahí claro, es donde viene la manipulación, ahí es donde las iglesias obligan a su gente a desmantelar su estructura de fe para entonces reedificarla según ellos, según las ideas de ellos. Es lo mismo que hacen las sectas claro. cuando hacen una persona nueva. La llevan a un proceso de desconstrucción para que ahora puedan aceptar nuevas ideas. Y eso es lo que estamos viendo en el progresismo. ¿En qué áreas, Juan, has visto tú que este cristianismo liberal o cristianismo progresivo se está infiltrando en la iglesia? Y tal vez, a ver, a mí no me da miedo ponerle nombre y ponerle cara a este tipo de cristianismo. Y uno de los casos que me ha dolido mucho en particular es el caso de Andy Stanley. Andy Stanley es una persona que yo había seguido por mucho tiempo, que respeté por mucho tiempo. Incluso fue y ha sido amigo del doctor Frank Turek, un gran apologista con el que colaboramos en ministerio, junto con Gustavo Carrillo en su área internacional. Y él ha hablado de esto y de cómo es muy sutil este filtro de ideas que se meten a la iglesia. Y Andy Stanley empezó con muy buena teología, con un cristianismo muy ortodoxo, eh, pero después empezó a introducir algunas ideas en cuanto a sexualidad que me preocuparon. Y no sé qué tan enterado estuviste de esto o te has metido en eso, Juan, pero si no hablar de ese ejemplo, tal vez podemos hablar de algunos otros ejemplos. No, no estoy completamente enterado de todo lo que ha pasado, pero sí sé lo que ha pasado por arriba. Y no me sorprende, Chris, no me sorprende porque si una iglesia va a comprometer Ujú. la verdad, lo va a hacer por presión, Sí, presión interna y presión externa. Y en el caso del LGBT, la presión interna y externa es fuertísima. claro. Porque en una mega iglesia como la de este señor, hay muchísimas personas que van regularmente a la iglesia que son practicantes del homosexualismo, Ujú, transgéneros practicantes, matrimonios igualitarios ujú, practicantes, y asisten a la iglesia. Y correcto. entonces hay una presión interna que comienza muy sutilmente, como tú dices. Ujú, Si yo tengo a esta persona aceptada en mi iglesia, pues no voy a tocar ese tema claro, para no herirlos a ellos. sí. Así comienza. Pero eso no es suficiente. Eso no es suficiente porque luego viene la presión. ¿Por qué usted no nunca habla de nosotros Ujú, favorablemente? Y de claro, ahí viene el próximo paso. exacto. Y cuando vienes a ver, has comprometido la moralidad absoluta de Dios y su palabra para ceder a la presión. Y en esa área, esa es una de las áreas donde muchas de las iglesias progresistas ha comenzado por ahí, han comenzado en esa área, en lo que es el tema de la ética y la moralidad, abandonando la moralidad absoluta que encontramos en la palabra de Dios. Fíjate que hay un caso similar también de una iglesia progresiva ahí en Nueva York. Y hay una persona que se llama Nadia Bolz-Weber. Ella fue fundadora de lo que se llama para Todos los Pecadores y Santos. En inglés, The House of All Sinners and Saints. Y hace unos años escribió un bestseller, un New York bestseller, acerca de esto. Y el libro se llama Shameless, A Sexual Reformation. Shameless, una reforma sexual. Y como bien dices, Juan, mucho de esto lo hemos visto, ¿verdad, Moni? En el área sexual. Y ya hablamos un poquito de esto también contigo, Juan.
Pero ella, esta mujer respaldada por estas ideas liberales, eh, y por cierto, este libro fue famosísimo. Y ella específicamente rechaza las enseñanzas de la iglesia y es líder de una iglesia progresista. Y cuando describe las enseñanzas bíblicas acerca del plan de Dios para el sexo, ella resume y rechaza esta enseñanza en una declaración que le llamó la Declaración de Denver, donde escribe. Y esto es en respuesta a la declaración de Nashville, que es una declaración conservadora y bíblica donde dice, bueno, la unión de un hombre y una mujer es lo que designó Dios y cualquier otro tipo de unión que vaya en contra de esto es una distorsión al mandato de Dios. Y ella Correcto. lo que escribe aquí dice, negamos que el único tipo de expresión sexual que se puede considerar sagrado es entre un cisgénero heterosexual, una pareja casada que esperó para tener sexo hasta que se casaron. Rechazan eso, entonces no solo De es una, entrada, sí, no, casi nada. Entonces no es solo una distorsión del matrimonio tradicional donde, bueno, ya puede ser uno, un hombre y una mujer, pero también puede ser hombre-hombre, hombre-mujer, hombre trans, trans-hombre, y luego hasta uno puede declararse que es pareja con uno mismo, lo cual me parece una cosa absurda, o puede ser pareja con eh, incluso animales, que antes hablábamos de esto y decía, no, eso es impensable. No, no, ya lo estamos viendo. O la que se casó con la Torre Eiffel, ¿no? Sí, una persona que dijo, bueno, yo me voy a casar con la Torre Eiffel, yo no quiero pareja humana, quiero una pareja de monumento. Y esto, entonces, estas ideas, Juan, lo que nos estás diciendo es que se introducen en la iglesia y empieza una distorsión de la palabra de Dios. Y esto es lo que llamamos en teología eisegesis, que es, ya traigo mis ideas teológicas, ahora voy a torturar los textos bíblicos para que concuerden o por lo menos que no condenen lo que yo estoy ya creyendo. y Chris, ya hemos pasado de ahí, ya no estamos en torcer o sea, las escrituras. Ya hemos pasado a que las escrituras no son inspiradas. Ah, sí, Eh, esa es es un otra. libro bueno, es un libro con muchos principios, pero hay cosas ahí que no podemos aceptar, que no podemos creer, que no viene de parte de Dios. ¿Y quién determina cuáles son esas porciones? Cada uno, cada individuo. Porque en una sociedad postmoderna, nosotros somos los que determinamos qué cosa es verdad y qué cosa no es verdad. Algo totalmente Sí, absurdo, totalmente absurdo. Y entra sutilmente, como has dicho. Comienza flojo, comienza suave. sí, Pero tú no puedes implementar una agenda así si tú no le quitas autoridad a la Biblia, claro. si tú no defines a Dios y sus atributos y sus expectativas, si tú no modificas el contenido o haces algo con Pablo y sus enseñanzas, y con Santiago y con Pedro, entonces, ¿qué sucede? Cuando terminas ajustando todo, ya no queda nada. Ya no queda nada. Pasa un poco como pasó con Marción. Marción era un líder de la iglesia primitiva y simplemente no le gustaban algunos, de hecho, muchos pasajes de la escritura y ¿sabes qué hizo? Los empezó a arrancar. Y aquí es lo mismo que hace esta señora también. Tampoco ve la Biblia como una autoridad para la vida cristiana. Ella describe a uno de sus feligreses que arrancó unas 8 páginas de la Biblia donde se mencionaba la homosexualidad y los arrojó al fuego enfrente de toda la congregación y luego dijo, ya soy libre, ¿no? Entonces luego arrancó los 4 evangelios, los puso en su corazón, los abrazó en su corazón
y luego tiró el resto de la Biblia al fuego y luego escribe en su libro. Hay quienes dirán que es peligroso pensar que podemos decidir por nosotros mismos lo que es sagrado en la Biblia y lo que no lo es. Rechazo esta idea y aquí está el porqué. Y el porqué es su visión de la autoridad bíblica, como bien lo has dicho. Y ella define que los cuatro evangelios como son los libros más autorizados y fuera de ahí, cada quien puede escoger lo que le guste, lo que no le guste. O sea, estamos haciendo la Biblia a nuestra medida, como ir a hacer unos zapatos a la medida o... Pues como bien dijo Juan al principio, son sectas, ¿no? Y todos los programas que hemos visto de sectas, así empiezan diciéndose que son cristianos y siguiendo la Biblia, y después terminan torciendo la Biblia como quieren, terminan hasta siendo pedófilos y diciendo que ellos mismos son Dios en la tierra. O sea, como bien dijo Juan, son sectas que empiezan a torcer todo a su conveniencia. Entonces, Juan, ¿tú estarías de acuerdo si decimos una de las características principales es que la Biblia ya no es una autoridad absoluta, sino que el relativismo entra aquí y entra el relativismo también en cuanto a la autoridad de la Biblia? ¿Estarías de Correcto, acuerdo con esa afirmación acerca de este cristianismo progresivo? correcto, absolutamente, absolutamente. Lo que hace, como les dije al principio, y es lo que ustedes vienen diciendo, la estructura, digamos, usemos una analogía para que nuestra audiencia lo vea más claro. La estructura de nuestra fe es como una casa, es Ujú, como nuestra casa. Hay una pared y esa pared representa nuestro concepto de moralidad. Hay otra pared y ese es el concepto que tenemos de la Biblia, la Biblia como la palabra de Dios inerrante, inspirada, de portada a portada. Otra pared es nuestro concepto de Dios. Entonces, cuando una persona se expone, es expuesto a una idea, a una iglesia progresista o a una activista progresista, esa persona lo que hace es visita tu casa ideológica y te dice, esa pared está mal, tienes que tumbarla. ujú, La Biblia no es como tú piensas, la Biblia es así, así, así. claro. Aquella pared tienes que tumbarla porque Dios no es el Dios ese de justicia y de infierno, Dios es un Dios que ama a todo el mundo, perdona Ujú, a todo el mundo, es el abuelito celestial sí, que nunca disciplina, nunca corrige y con una lágrima le puedes sacar lo que tú quieras. claro. Aquella pared la tienes que tumbar también porque eso es un matrimonio entre un hombre y una mujer, eso es anticuado, eso ya no, o sea, eso no, en aquellos tiempos quizás, pero Ujú. Dios lo que quiere es que tú seas feliz y mientras que hay amor, lo demás no importa. Tumba esa pared. Cuando terminas, no queda casa. No queda Tumbaste nada. todas las paredes y estás parada en el aire. Y entonces, no, pero ven a mi casa, aquí las cosas están bien. Mm, Y empieza todo un endoctrinamiento en todas estas áreas. Y tienes toda la razón, la razón. Perdón, todo se convierte en relativismo. Y relativismo tanto moral como epistemológico. O sea, ujú, no existe una verdad absoluta y no existe una moralidad absoluta. La verdad es relativa, lo que yo determine que sea verdad es verdad y lo que yo determino que no es, no es. Y lo que yo determino que es bueno y lo que yo determino que es malo es malo. Yo termino siendo Dios. claro. Ese es el punto. Cada ser humano termina siendo Dios. No, y como claro, en el área de la moralidad, si yo determino lo que es bueno y lo que es malo, todo lo que yo hago yo lo voy a considerar bueno. Sí. Y no, y entonces ya no estoy pecando. qué peligro cuando caemos en un relativismo moral, la gente no se dan cuenta de las implicaciones. Las implicaciones son que si yo todo lo que hago es bueno, entonces yo no peco. Si yo no peco, yo no necesito ser perdonado. Y si yo no necesito ser perdonado, la cruz de Cristo no tiene nada que ver conmigo. Ujú. El relativismo moral neutraliza la cruz de Cristo en la vida de la persona, en la mente de la persona. Yo no puedo pensar en algo más peligroso Ujú. que eso para el mundo evangélico. Correcto. Y, perdón, ibas a decir algo. Sí, todo eso empieza porque todos se agarran con la excusa de los cristianos odian a los que no son
a los que odian a toda la agenda LGTB+. O sea, se agarran de eso. Los cristianos no nos permiten ir. Si me gustan los hombres, si soy hombre, no puedo ir. Y se agarran de eso, y eso no es cierto, Juan. ¿Estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo, Cris? Los cristianos amamos a las personas porque están hechas a imagen y semejanza de Dios. Y el que seas mujer y te guste una mujer no es mayor pecado a que hagas otro tipo de pecado. Pero agarran esa excusa de, pues, no nos dejan ir a su iglesia, no nos reciben, y se agarran de esas excusas que son falsas para empezar a hacer sus agendas, ¿no? En las Sí, iglesias. y creo que es un poco lo que pasó con Andy Stanley, que en el afán de querer ser inclusivo, en el sentido de que el cristianismo es inclusivo, y déjame definir esto un poco porque no quiero que se me confunda. El que el cristianismo sea inclusivo quiere decir que Dios ama a todos, y como bien dijiste, Moni, toda persona es creada a imagen de Dios. Y Dios quiere que todos vengan al arrepentimiento. Entonces, en este sentido es muy inclusivo. Pero también es exclusivo en el sentido de que Dios no va a consecuentar la maldad y el pecado, ni colectivamente ni de manera individual. Y creo que es aquí donde el ser demasiado invitante en las iglesias ha sido muy dañino, porque la posición correcta no es: no puedes venir aquí si eres adúltero, no puedes venir aquí si eres mentiroso, no puedes venir aquí si eres homosexual o lesbiana, o etcétera. Sí puedes venir, pero Dios no quiere que te quedes ahí, y menos quiere que vengas aquí a hacer que tu pecado no solo sea reconocido, sino que sea celebrado. Ese es el Aplaudido. problema. Ese es el problema. Entonces, aquí ya no es no solo la distorsión del evangelio, no solo es la distorsión de la escritura, sino es mis ideas, que son válidas también, no solo las deben aceptar los demás, sino que las deben celebrar. Y Y eso debe debe convertirse incluir. en la norma. Y deben convertirse en la norma en la iglesia. Y ahí es Correcto, donde correcto. entra Mire, todo esto. quizás debes de poner un link en este podcast al episodio que hicimos sobre el LGBT, porque muchos de estos temas Correcto. los tocamos ahí. Quizás hay alguien en la audiencia que no lo escuchó Sí, y va a suplementar este programa muy bien. correcto. Pero fíjese que el asunto, Moni, tienes toda la razón. O sea, esa es la excusa para no ir a la iglesia, para no buscar de Dios, que nosotros no amamos, que nosotros odiamos. Pero al contrario, o sea, es por amor que no le celebramos la locura. O sea, es por amor. Si yo te amo a ti y tú decides que tú puedes volar y te vas a tirar del techo porque tú determinas que tú puedes volar y yo te amo de verdad, yo voy a tratar de detenerte, que no vueles, Claro. que no te tires porque yo sé que no va a terminar bien. Sí, Y entonces, si trato de impedir que tú te lances del techo a volar, entonces porque te odio. No, no es que te odio. Es que te estoy tratando de proteger de tu locura. claro. Y nosotros sabemos dónde termina la persona que se entrega a una vida de inmoralidad. Termina mal, Sí, termina muy mal. Entonces, por amor, nosotros no podemos aplaudir, celebrar. Es más, por amor tenemos que tratar de corregir esa ideología en las personas que nosotros amamos. Si yo no te amara, no me interesaría. Sí, y ese es el lema que tuercen, amor, ¿no? Usan la palabra amor para torcer esta eh, ujú. situación de que todos juntos, todos celebramos, todos con todos, y eso es amor. Y eso no es amor. No, y es una distorsión también de lo que es el verdadero amor. El verdadero amor es no dejar que la persona se destruya utilizando su relativismo. Y, y creo que bien lo han dicho, no sé si tú, Moni, o Juan mencionaron que se basa en sentimientos. Entonces ya no la meta es agradar a Dios,
y glorificarlo. La meta es agradarme a mí y glorificarme a mí, que es totalmente un concepto satánico. Y creo que hay una dimensión espiritual de ocultismo muy, muy fuerte en todo esto, pero eso tal vez ya es tema para otra conversación. Pero a lo que voy aquí es lo que llamamos, Moni y yo, la filosofía de Disney, de sigue tu corazón. Y entonces la gente está en busca de una afirmación de sus sentimientos y el fin último ya no es agradar a Dios, ya no es glorificar a Dios, sino es afirmar mis sentimientos y buscar la felicidad a toda costa. Ese es el propósito. Y entonces ya se, la prioridad bíblica, que es el amar a Dios y amar al prójimo, y el evangelio, que es la vida, deidad, muerte y resurrección de Jesús, es suplantada por esta idea de que sigue tu corazón y los sentimientos y lo que tú dicte tu corazón es más importante y va por encima de lo que diga incluso la palabra de Dios. Así es, eso es exactamente lo que estamos viendo. Y Chris, fíjate, yo, es mi opinión, no estoy seguro que esto sea totalmente respaldable, pero es mi opinión que en el mundo de habla hispana es muy difícil para el progresismo entrar por la vía de la sexualidad, Ujú. porque creo que todavía el mundo hispanoparlante es sexualmente conservador en esa área. El peligro, pienso yo, para Latinoamérica y para nuestro mundo hispanoparlante es que el progresismo también entra con el área de la justicia social. Ujú. Y eso repercute, eso suena bonito, eso es algo muy atractivo en el mundo de hispanoparlante, en todo Latinoamérica, Sí, donde se ven tantas injusticias sociales. Entonces yo temo que el progresismo en Latinoamérica está entrando por ahí. ya, Sí, obviamente incluye todo el paquete de la inmoralidad sexual, pero creo que también están haciendo mucho énfasis, como aquí en los Estados Unidos igual, sobre la justicia social. Y hay que pues tener sí. tanto cuidado con eso también. Bueno, ¿por qué no enumeramos algunas áreas, Juan, donde hemos visto que se está infiltrando este tipo de idea? Ya hablamos de el área de la sexualidad. Eh, hace unos cuantos programas también en Latinoamérica, y esto es muy específico de América Latina, en cuanto al tema social que acabas de mencionar, y me acabo de acordar de esto, Juan, es el indigenismo, esta idea, y hablamos de algo que en Latinoamérica le llaman algunos la ideología o la filosofía del buen vivir, y la idea detrás de esto es detrás de esto es que tenemos que volver en Latinoamérica a nuestros valores ancestrales indígenas y donde todo era maravilloso y todos vivían en paz y armonía con unos con otros y con la madre tierra. Y eso lo destrozamos completamente, pero es otra área donde entra esto. Otra área es, por ejemplo, en las ideas de diversidad, igualdad e inclusión, ¿cierto? Correcto, correcto. Es un área muy polémica, muy controversial y se está colando también en las iglesias. Tal vez también en la cuestión del aborto, Otro tema, claro que sí. tal vez también en la cuestión de como dices tú, de la justicia de Dios. Entonces ya muchas iglesias dejan de creer en cuestiones como el infierno o un castigo eterno por parte de Dios, porque como bien dijiste, lo consideran como el abuelito divino y no como un Dios justo, que ama, pero también es justo, y esa justicia incluye un castigo al merecedor de maldad. Y una de las cosas que hemos
mencionado también cuando hablamos del problema del mal, es que me parece muy curioso que la mayoría de la gente odia la injusticia y pide a Dios que lidie con la injusticia. Y el problema aquí es que la mayoría de las injusticias que se cometen son por seres humanos. Entonces, cuando Dios elimina a los seres humanos que cometen estas aberrantes injusticias, entonces se quejan de que Dios es un genocida. Sí, entonces, ¿quién los entiende? Entonces, también ahí viene la distorsión del concepto el concepto de Dios. Ahora hemos también visto iglesias, por ejemplo, estábamos viendo un clip por ahí, me parece en Instagram, donde una líder, bueno, no sabemos si era uno o una, en una iglesia de este tipo, decía en un credo que ellos establecieron que dijo, creemos en un Dios no binario. Sí, entonces esta idea ya se está también, ya Dios no es Dios Padre, puede ser Dios Madre también, O una combinación. o una combinación, ¿sí? Como dijeron, Dios es no binario. Entonces, tenemos esta área, el área también, cuestión del aborto, que ya lo abordamos en varios programas, infiltrado también en la iglesia. ¿Qué tal con algunas ideas, por ejemplo, de feminismo, Juan? ¿Qué podrías decir acerca de esto? El feminismo es un tema muy interesante en estos días, en estos tiempos, porque el feminismo está en directo contraste con el LGBT. Mm, Y entonces eh, parece que el LGBT está ganando, ya, porque el feminismo levanta la definición de la mujer a un estatus elevado. El sí. LGBT no te sabe definir lo que es una mujer Sí, lo distorsiona en el mejor de los completamente. casos. Entonces, esa es una batalla social ideológica entre dos grupos muy poderosos y nosotros estamos en las gradas mirando a ver cómo se desenvuelve la pelea. Pero no veo tanto el feminismo en las iglesias progresivas Ujú, como veo tanto más el LGBT ganando claro, esa batalla ideológica correcto. en ese sector. Creo que el feminismo se usa para sacar a las personas del evangelio tradicional, especialmente para desencantar a las mujeres con las iglesias tradicionales, haciéndoles creer que Dios las odia, que las iglesias son patriarcados opresivos, usando todo un lenguaje de que la mujer es subyugada, humillada, y por lo tanto debes de salir de ahí. Pero cuando entras acá en nuestra iglesia progresista, no importa que seas mujer, eso no es ni siquiera es importante. Y Ujú, cambia la retórica completa. Entonces yo lo veo tan inconsistente en ese aspecto que pienso, perdón, también he observado en Latinoamérica recientemente un resurgir y lo conecto directamente con el movimiento progresista, ujú. un resurgir de la teología de la liberación. Ah, Eh, claro. ¿Por qué? Porque es la justicia social. Es el Ujú, hecho de que cómo van a haber ricos y tanta gente pobre si hay tanta gente rica. claro. Esto no es justo. Y eso abre la puerta al socialismo, Y el que comunismo, peor. al comunismo. Es que no hay nada bueno sale del movimiento progresista, nada. Ujú. Y finalmente estos movimientos, como dice el doctor Jordan Peterson, que es un sociólogo muy eminente aquí en Estados Unidos, canadiense, de la Universidad de Toronto, él lo que ha hecho es un análisis muy interesante de estas ideologías progresistas en cuanto a que es un nuevo movimiento comunista, es un nuevo tipo de comunismo, pero el comunismo original, si recuerdan un poquito su historia de secundaria, es la idea de que eh,
Carlos Marx decía que hay estratos sociales y por lo general está el opresor rico, el opresor que tiene recursos y hay una clase obrera oprimida que está haciendo que los ricos sean más ricos. Y entonces el comunismo lucha, es una lucha por derrocar esta estructura de opresor oprimido y buscar la igualdad en la sociedad. Y es una idea muy loable, pero en la práctica ha sido algo tremendamente destructivo y es lo que lo que llevó a cabo en el siglo XX. En el siglo XX, las filosofías comunistas mataron a más gente en el siglo XX que en todos los siglos anteriores puestos juntos, porque son ideologías que sacan a Dios de la ecuación. Y lo que dice el Así es. doctor Jordan Peterson es algo muy interesante, que algo está pasando similar al comunismo con estas clases, ¿no? Entonces tenemos estas clases que se sienten oprimidas y que a veces sí lo están, ¿sí? Que son, por ejemplo, los indígenas en Latinoamérica muy, muy marcado, que son grupos como la gente de color, que son grupos como los homosexuales o lesbianas o trans, que son los oprimidos, ¿sí? Pero lo que ha pasado ahora es que se les ha otorgado, los gobiernos les han otorgado derechos especiales a estas personas y ahora, el, por ejemplo, yo a lo mejor me salvo un poco porque tengo sangre latina también, pero tengo ojos claros y soy blanco, entonces ya por eso en este tipo de ideologías yo ya soy el opresor, por definición, aunque no haya hecho nada malo. Y entonces este tipo de idea lo que hace es que lo único que se está haciendo es perpetuar esta idea de ellos contra nosotros, pero ahora el opresor se convierte en el oprimido y el oprimido en el opresor y viceversa. Es una lucha por poder nada más. Y estas ideas también ya están infiltradas en la iglesia, desafortunadamente. Juan, tú eres también no solo conferencista, autor, eres pastor también. ¿Tú qué podrías recomendar? Porque es un problema muy, muy, muy real para muchos pastores en América Latina, donde tal vez este pastor es una persona que dice que está comprometida con la palabra de Dios, con la fidelidad a la palabra de Dios, pero de repente llegan personas con estas ideas, llegan personas a decir, ¿sabes qué? Eh, Llegó una pareja homosexual a la iglesia. O llegó una persona que tiene estas ideas de introducir el indigenismo y que el evangelio debe incluir volver a estas raíces ancestrales, etcétera. ¿Qué le podrías aconsejar a un pastor que está en esta lucha social dentro de su iglesia y que está tratando de al mismo tiempo honrar a Dios y hacerlo de la mejor manera, pero también quiere incluir a la gente, invitar a la gente al Evangelio? Sí, ¿cómo manejas esto y qué consejos podrías darle a alguien, a un pastor líder de iglesia que está lidiando con esto en su iglesia de manera muy práctica? Me parece, Chris, que esa pregunta es súper relevante, súper importante. Eh, y no hay una respuesta simple. O sea, distintas situaciones meritan distintas estrategias, pero yo trato, por ejemplo, en mi congregación, yo trato, primero, los jóvenes son el punto de entrada de muchas de estas ideas. Ujú, Entonces, me preocupa que nuestros jóvenes tengan una buena formación bíblica y teológica sólida, bien estructurada. Porque ujú, si yo fortalezco mi juventud, por ellos no va a entrar y ellos no van a ser arrastrados. Entonces, eso es una de las facetas.
de fortalecer nuestras iglesias en contra de esto. ¿Por qué los jóvenes? Porque ellos son los que están expuestos a estas ideologías en las universidades Claro, y en las escuelas y en las claro, redes sociales y en el mundo de la farándula y de la música. sí, Entonces, ellos son los que están siendo el puente para introducir estas ideas en las iglesias, y cuando no la logran introducir, pues se van de las iglesias. Entonces, como pastor, una de mis prioridades es fortalecer bíblica y teológicamente mi juventud. claro, Segundo, yo tengo que tener una visión muy clara como pastor de cómo evangelizar y cómo discipular a las personas en mi congregación. Que yo quiero que vengan a la iglesia todos, pecadores todos, o sea, que venga todo. En mi iglesia es bienvenido el LGBT, es bienvenido todo el que está mal, porque la iglesia es como un hospital. claro, Pero yo tengo parámetros en nuestra congregación para el lugar que ocupan estas personas en nuestra iglesia. O sea, no dejan de ser visitas en nuestra iglesia hasta que no haya una entrega, un nuevo nacimiento, una ujú, regeneración. correcto, Y tristemente muchas iglesias ahí fallan, porque llega de visita alguien a la iglesia que toca el piano, y como no hay pianista en la iglesia, ujú, no se ha convertido, no anda bien, de verdad que no anda bien, anda con ideas raras, pero como sabe tocar el piano, lo subimos a la plataforma y lo podemos a tocar el piano. Ahora esta persona gana influencia en la congregación y es visto como líder, claro, a pesar de que no anda bien. Entonces, cuando este líder, entre comillas, protesta una doctrina muy legalista, muy estricta, debemos de ser más abiertos a esta idea o a la otra, tiene micrófono, tiene plataforma y tiene influencia. ¿Pero por qué? Porque yo se la di, claro, porque le di el puesto por necesidad. Puede ser claro, el batero, puede ser el que necesito a alguien que me ayude con las redes, la tecnología. Y entonces, si yo no mantengo muy en claro que las personas que lideran son las personas que han nacido de nuevo, que están regeneradas y dan buen testimonio de fe, ujú, si yo no mantengo estrictamente esos parámetros, me pasa lo que le pasó a Andy Stanley. sí, Porque parte de lo que produjo estos cambios en él ujú, es que en una mega iglesia de buena primera se encuentra que líderes de grupos, tenía un líder de célula que se divorció de su esposa, se declara homosexual y se casa con un hombre, pero es un líder de célula y está adentro. Es un líder en la iglesia que ahora desde adentro pelea por sus derechos claro. y alega discriminación. Y tiene a la Nosotros mayoría estábamos de la haciendo, cultura de su lado también. claro, tiene respaldo de la cultura. Ahora, fíjate, esto a mí me dejó loco. Nosotros hacemos evangelismo en las calles como parte de nuestro ministerio Reasons for Hope. Tenemos un equipo que le llamamos Mic Up, que quiere decir con el micrófono en la mano. Mm, ujú, Salen a las calles con la cámara y el micrófono a hablarle a la gente, entrevistarla, hablarle de Cristo y captar en video el diálogo. Nosotros salimos a las calles de Atlanta, entrevistamos a una muchacha atea, tenemos tremendo diálogo con ella. Uno de los miembros de nuestro equipo estaba dialogando con ella y hablando de Dios, y ella peleando que Dios no existe, y es atea, pero atea, bien aferrada a su ateísmo. Y cuando nos vamos a despedir, que terminamos la entrevista, por suerte no apagamos la cámara. Se quedó encendida la cámara. Y la persona que la está entrevistando dice, mira, debes de buscar alguna buena iglesia que tú empieces a visitar. Y ella le dice, no, si yo visito una iglesia. Yo estoy en el grupo de alabanza de una iglesia. wow. ¿Cómo? La iglesia de Andy Stanley. Mm, Una muchacha atea está en wow, el grupo de alabanza de la iglesia de él. ¿Cómo pasa eso? tremendo. Eso pasa cuando no tenemos parámetros claramente establecidos de procedimiento de evangelismo, discipulado y luego trabajo en la Sí. iglesia. Y eso es una de las áreas donde hay que cuidarse demasiado, Chris. Qué Y buenos predicar la consejos, sí. verdad, toda la verdad y sin reserva y sin comprometer la verdad ni una pulgada. Todo, creo que lo que has
dicho se resume a tener un buen programa de discipulado y de evangelismo dentro de la misma iglesia. Ahorita ya no puede uno asumir que los que llegan a la iglesia llegan porque de veras les interesa Dios. Y ya no puedes tampoco asumir que los que están ahí son cristianos. De hecho, mi mentor, el doctor Clay Jones, se atreve a asegurar, y no le pone número a esto, pero se atreve a asegurar que la gran mayoría mucha de las personas que están en estas mega iglesias, la gran mayoría no son cristianos. Y de ahí es donde viene esto. Entonces, me parece muy acertado tu consejo, Juan, de tener eh, este discipulado, porque Jesús lo último que dijo no fue, vayan y llenen las iglesias de gente y que las butacas estén bien calientitas, llenas de gente, y que escuchen el mensaje del Evangelio. Dijo, vayan y hagan discípulos. Entonces, el discipulado es muy diferente a tener una iglesia llena donde se predica, y tal vez se predica un evangelio muy puro, pero no es suficiente. Y creo que tu consejo es muy, muy relevante. Hacer discípulos y enseñarles la verdad sin comprometerla, y que Dios haga su trabajo y eventualmente, ¿qué harías, por ejemplo, Juan, si una de estas personas dicen, ya escuché el evangelio, ya escuché lo que dicen, pero simplemente no estoy de acuerdo, y empiezan también a tratar de propagar sus ideas dentro de la iglesia, porque a mí yo lo he visto una vez en la clase que tenía yo, llegó una vez un señor ya grande, como de 60 años, y me dice, Dios me habló anoche. Yo, ¿en serio? Me dice, sí. Me dice, y me dio una lista aquí de muchos en tu clase que se van a ir al infierno. Así me dijo. Y le digo, bueno, espero no estar yo en esa lista. Y en segundo lugar, me gustaría verla. Y en tercer lugar, me gustaría saber cómo sabes que fue Dios y no fueron los tacos de carnitas que te comiste en la noche anterior. Pero así entra este tipo de cristianismo, me parece muy acertado. ¿Qué otra cosa, no sé, Moni, qué se te ocurre que podemos hacer, Juan? ¿Qué más podemos hacer para prevenir esta avalancha que ya está encima de las iglesias? Yo creo, Chris, que tenemos que ser inflexibles en cuanto a la verdad. Mm, Tenemos que ser muy intencionales en la defensa de la verdad sí, y no permitir ninguna distorsión, ningún desvío, por mínimo que sea. Tenemos que estar alerta, alerta, frenando, frenando, frenando y corrigiendo, frenando y corrigiendo. Esa es la labor, creo que una de las labores principales del pastorado hoy en día es cuídate, porque hay tanta gente hablando tantas sandeces por las redes, ujú, por la radio, por la televisión, que nuestra gente se confunden y cuando llegan a la iglesia expresan algo que no es correcto y uno le da pena y no le dice nada y la gente, no, no, hay que hablar claro, con amor, con amor. Sí, hermana, muy lindo eso que usted escuchó, pero no es verdad. claro, No es verdad por esto y esto y esto y esto y esto. Por eso hay que tener mucho cuidado lo que usted escuche. Sí, estoy de acuerdo con Juan. En el podcast es lo que tratamos de hablar la verdad y muchas veces nos han advertido, oigan, no estén hablando de estos temas porque pues pueden ponerse en peligro, se empiezan a poner nerviosas las personas que nos conocen, pero pues Jesús mismo lo dijo, ¿no? El que me sigue, el mundo lo va a odiar. claro, Entonces, como siempre decimos, nuestra audiencia es de uno solo, ¿no? claro. Y no estamos tampoco tratando de hablar estos temas para ser odiados. Obviamente no lo Es el hacemos amor. por eso. Exacto, Moni, es la motivación, es el amor de un Dios que a nosotros nos ha salvado inmerecidamente, y queremos compartir eso.
Y el celo por la verdad. El celo por la verdad. ¿Y la verdad qué es? La verdad es esta. La verdad es que Jesús es Dios, Jesús es divino, fue enviado por Dios a esta tierra para morir por nuestros pecados, y todo aquel que le acepte y que le reciba y que tenga este nuevo nacimiento, como bien has dicho, Juan, es eh, bienvenido, es limpiado y es regenerado para vivir eternamente con Dios, por siempre y para siempre. Y nuestra labor es no desviarnos de eso. La eternidad con Dios es la meta última, la meta principal, no la reforma social aquí. Entonces, podríamos decir que cuando una iglesia ya está enfocada en cuestiones sociales, en cuestiones eh, políticas, en cuestiones sexuales, cuando ya el foco de las predicaciones y de los mensajes se ha desviado de lo que en 1 Corintios 15 dice el apóstol Pablo, esto es lo más importante. Les voy a decir qué es lo más importante. Si lo creen, son salvos. Si no lo creen, no son salvos. Que Cristo vino, que murió, que resucitó y se apareció, y viene la lista de apariciones. Los que crean que esto sucedió y le den su vida a Cristo, son salvos. Los que no lo creen no son salvos. Y habrá un juicio, habrá una separación eterna de aquellos que simplemente desean permanecer en su maldad. Y una de las cosas que hemos hablado mucho al cansancio en este podcast es esta idea bíblica que se deriva de la escritura de que no eres buena persona. Y esto es algo muy contracultural. La Biblia nos dice que hay buenas noticias, pero uno no va a entender las buenas noticias al menos que entiendas las malas noticias. Y las Exacto. malas noticias son, no eres buena persona. Y el estándar es muy simple. Y aquí voy a citar un poco al doctor Clay Jones, que él dice, bueno, si crees que eres buena persona, piensa en esto. La Biblia dice que cualquiera que mira a una mujer o un hombre para codiciarla, ya es un adúltero en su corazón. Y aquel que odia a su hermano, ya es el equivalente a un asesino. Y dice el doctor Clay Jones, yo no conozco a nadie que haya llegado a la pubertad sin ser asesino adúltero. Ese es el estándar, ese es el estándar. Pero dice, Tiene es que toda la yo razón. no, ¿eh? Dice, yo no he matado a nadie, yo no he hecho nada. No, tú no llegaste a la pubertad sin haber sido un adúltero asesino. Y no hay que explicar mucho de eso. Entonces, al menos que la gente entienda esa parte, no vamos a entender el Evangelio. Y entonces, al no entender el Evangelio, la gente llega a una iglesia y dice, bueno, ¿qué hago aquí? Y si aparte no se predica el Evangelio tampoco, entonces hay que llenar el hueco con algo, y ahí es donde entra este cristianismo progresivo. Eh, Así es. Yo diría, Chris, que esto ni siquiera es algo nuevo. sí, O sea, lo que estamos viendo hoy es un incremento, un aumento, una multiplicación de lo que viene pasando hace tiempo. ¿Esto por qué? Porque el ataque a la iglesia es un ataque del enemigo. sí. Y el enemigo ha sido enemigo de la iglesia desde el día primero en que se fundó la iglesia. Tú vas a Apocalipsis capítulo 2 y 3 y encuentras que esas 7 iglesias, habían varias de ellas que habían sido ya infiltradas Ujú. por ideas cerradas. Los nicolaitas, los otros. Y entonces, ¿qué te das cuenta? Que el enemigo siempre trata de corromper el cuerpo de Cristo. Ya. Las enseñanzas estas progresistas, estas enseñanzas mentirosas, estas enseñanzas están ahí como células cancerosas en el cuerpo. El enemigo quiere enfermar el cuerpo de Cristo, quiere enfermar la iglesia, quiere destruir la iglesia. Ujú. Y por eso tenemos que estar siempre vigilantes, siempre luchando en contra de estas tendencias. Porque eso es lo que nos, ¿cómo le dice eh, el Espíritu Santo a las iglesias de Apocalipsis? El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu le está diciendo a la iglesia.
Y es lo que tenemos que tener nosotros los ojos abiertos y los oídos abiertos en este momento. Dice, ya estamos llegando aquí al fin, Moni Juan, eh, pero dice Romanos 10, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Y creo que eso es lo que queremos compartir, que el que cree la verdad no va a ser avergonzado. Amén. Tal vez vamos a ser avergonzados aquí, enfrente de la gente, por creer que la Biblia es la palabra de Dios y estas ideas que ahora se consideran muy anticuadas o que no estamos a la par de la revolución sexual que está sucediendo, etcétera. Pero sí creemos que la verdad es única, la verdad no cambia y que finalmente vamos a dar cuentas a una persona y ese es Dios. Y a Él Amén. es al que buscamos agradar. Moni, unas últimas palabras antes de cerrar. Pues agradeciendo a Juan, como bien dijo, este podcast se va muy bien de la mano con el que vimos la vez pasada con el doctor Juan. Es ideología de género, lo pueden buscar también en los canales en YouTube. Y pues contenta de haber expuesto estos temas y que no se sientan atacadas las personas de esta ideología, más bien es hacerlas entender que todos somos pecadores, no nada más porque seas homosexual y ya es un pecado mayor que los que todos tenemos, Ujú. todos somos pecadores y su pecado no es mayor que el de nosotros, pero en amor es ese amor en el que buscamos regresarlas a Dios, ¿no? A Jesús. No es odio, no es rechazo, es simplemente amor y en el amor no siempre está celebrar estas ideas que están mal. Y lo mismo hizo Jesús. Jesús no celebró tampoco estas ideas y estuvo dispuesto y lo hizo y murió por todas las personas, incluso las que tenían estas ideas que fueron precisamente los que le crucificaron, los que estaban en contra de él. Y creo que el mensaje final, por lo menos por mi parte, es que sí, Dios te ama y Dios te ama al punto de dar su vida por ti en la cruz, pero Dios no quiere que te quedes ahí. Sí, y bien lo dijiste, Cris. Eh, ¿Cómo vas a entender las buenas noticias si no has entendido las malas noticias? ¿Cómo tú puedes las personas yo creo que pierden la humildad por seguir esas revoluciones que están en la sociedad, ¿no? Y se montan en su caballo y dicen, yo estoy bien, yo estoy bien. A ver, ten un poco de humildad, hazte para atrás y di, ¿será que sí estoy mal en algún área? Y si Ujú. estás mal en un área, tener esa humildad es el primer paso de decir, sí quiero mejorar, ¿no? ¿En qué estoy mal? ¿En qué estoy mal que no me doy cuenta? Es el primer paso de humildad. Correcto. Doctor Valdés, Juan, unas últimas palabras de, de este tema, mi hermano. Amén, amén. Mire, el mundo rechazó la luz porque amaba más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pero lo que ustedes están hablando es el Evangelio. El Evangelio es que Cristo, Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Y contrario a lo que piensan muchas iglesias progresistas, Jesús no vino al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo. Sí es. Esto, y nosotros tenemos acceso a eso. También le daría una palabra de consejo a tu audiencia. Si estás en una iglesia donde se ha perdido el norte, se ha roto la brújula, ha perdido el valor por las sagradas escrituras y su inerrancia, ha distorsionado a Dios de alguna manera, quizás no sea la iglesia más saludable a la que usted debe estar asistiendo, Sí. porque debes de congregarte en un lugar donde se predique la verdad Ujú. y se proteja y se guarde y sea celoso por la verdad de la palabra. Sí. Sí, un último paréntesis en cuanto a lo que tú dices. En muchos lugares en Latinoamérica está esta idea arraigada de lo que dice el pastor es verdad absoluta porque es el pastor y punto. Y yo no me puedo mover de iglesia. Y muchos de estos pastores
meten sentimientos de culpa a aquellos que incluso pueden estar pensando en cambiar de iglesia. Y yo les voy a decir sin lugar a equivocarme, tienen dos opciones. Una, pueden tratar de cambiar estas ideas por dentro y de ser de influencia por dentro, pero si no puedes ser de influencia, debes salir de esa congregación inmediatamente y Amén. unirte a una donde se hable el Evangelio. No tengas miedo de hacer eso. Es perfectamente válido y bíblico. Esta idea de que florece donde fuiste plantado, sí, pero también es si donde fuiste plantado se ha convertido en un pantano de herejías, necesitas ser trasplantado en un lugar donde vayas a florecer, donde se hable el evangelio correctamente. Pues Juan, muchas gracias. Esperamos que no ha sido la primera, pero esperamos tampoco que sea la última vez que hablamos contigo. Tenemos muchos temas más que quisiéramos abordar contigo si tú y Dios nos lo permiten. Y estamos muy contentos y abiertos de seguir conversando contigo. Y obviamente vamos a también responder a preguntas. Vamos a poner también en pantallas nuestro correo electrónico. Y si hay alguna pregunta o duda de esto, que estoy seguro que va a haber muchos comentarios y preguntas y dudas, con mucho gusto los vamos a responder. ¿Alguna última indicación, Moni? Cerramos con una oración. Adelante, Juan. ¿Nos Gracias puedes y dirigir? gracias a ustedes. Me encanta lo que estás haciendo, Chris y Moni, lo que ustedes están haciendo para el reino, me encanta. Cuenten con mi apoyo en todo lo que yo pueda hacer para ayudarles. Muchas gracias. Gracias. Para mí es un gusto conversar con ustedes, porque conversar con personas que entienden la realidad de lo que estamos viviendo y tienen un fundamento como el que tienen ustedes es un gusto. Gloria Así a que Dios. cuenten Gracias, conmigo hermano. El gusto para y el todo lo honor es mejor. nuestro. Vamos a orar. Padre, gracias por este programa, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, y te pido que las palabras que hoy se hayan hablado marquen la diferencia en la vida de las personas que escuchen este programa, Señor. No son palabras nuestras, son palabras dirigidas por usted. Y la audiencia, Señor, usted la ha puesto en su lugar para comunicarle el amor suyo a ellos. Señor, te pido que estas palabras que se han hablado tengan impacto, sean una semilla sembrada en tierra fértil y que produzcan mucho fruto, Padre. Te lo pedimos todo en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Gracias a todos. Gracias por estar con nosotros. Doctor Juan Valdés, muchas gracias de nuevo. Esperamos verte pronto en otro programa. Moni, gracias por todo. Es un honor estar contigo y ser coanfitrión contigo. Es un gran honor. Gracias, mi amor. Gracias. Gracias, el honor es mío de estar aquí con ustedes. Juan, un abrazo y muchas gracias. Hasta pronto. Amén.